Una tierra que no solo tiembla, grita. Un alarido de dolor insoportable. Imaginen un lugar donde el concepto mismo de tierra firme es una ilusión mortal. Una fina corteza que oculta un océano de fuego líquido, listo para estallar en cualquier instante. No estamos en el plató de una superproducción de Hollywood, ni en la superficie de un inestable satélite de Júpiter. Nos encontramos en el corazón mismo de nuestro mundo, en la cuna de la humanidad. África Oriental, Kenia, Etiopía, Tanzania, Uganda, la República Democrática del Congo. Aquí, ahora mismo, en tiempo real, se está produciendo un acontecimiento geológico de escala planetaria que cambiará para siempre e irreversiblemente el mapa del mundo que conocemos desde la infancia. Hemos aprendido a pensar en los continentes como monolitos de granito, eternos, inmutables, destinados a sobrevivirnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Miramos un globo terráqueo y vemos África como una masa única, imponente, indestructible. Pero es una mentira, un decorado temporal. África se muere, y al mismo tiempo, entre agonía, vapor y fuego, algo nuevo está naciendo. El continente está siendo desgarrado por una fuerza equivalente a la explosión de millones de bombas nucleares, dilatada en el tiempo. En marzo de 2018, unas imágenes apocalípticas del Valle del Rift en Kenia dieron la vuelta al mundo. Tras una temporada de lluvias de una intensidad anómala, la tierra se abrió de repente sin previo aviso. Una grieta gigantesca, de varios kilómetros de largo, 20 metros de ancho y una profundidad equivalente a un edificio de 5 plantas, partió en dos la transitada y estratégica autopista de Mai Mahiu. Las casas de los lugareños se derrumbaron en el abismo, engullidas por la tierra junto a sus muebles y sus recuerdos. Las familias quedaron divididas por un precipicio que surgió en mitad de sus salones en una sola noche. La gente huía aterrorizada, salvando a sus hijos y a su ganado, sin entender qué ocurría, creyendo que había llegado el apocalipsis bíblico. Los escépticos, las autoridades y los servicios de carreteras intentaron calmar a la población. Es solo erosión del suelo, decían. Un simple problema de drenaje. El agua ha arrastrado la ceniza volcánica. Pero los geólogos profesionales, que observaban las imágenes de satélite y los datos de los radares, conocían la aterradora verdad. La lluvia solo fue el catalizador. Apenas lavó el maquillaje, la capa superficial de polvo y tierra que cubría el rostro del planeta, para dejar al descubierto una herida profunda, espantosa y supurante. Una herida que llevaba allí millones de años y que ahora comenzaba a abrirse. Es el sistema del Rift de África Oriental, el Gran Valle del Rift. Una cicatriz en el rostro de la Tierra, visible desde la Luna. El lugar donde el planeta, con una persistencia maniática, intenta desgarrarse a sí mismo. La Tierra bajo nuestros pies no es una promesa de permanencia, sino un lienzo en constante creación y destrucción. Y en esta fractura, en esta herida abierta de África, no solo contemplamos el nacimiento de un nuevo océano, sino el recordatorio de nuestra propia impermanencia ante las fuerzas colosales que esculpen el mundo. La lava negra hierve a tan solo 1 metro de nuestros pies. El análisis de los datos de la interferometría de radar, una tecnología que registra el movimiento de las placas litosféricas con una precisión milimétrica, revelará una verdad asombrosa. Seremos testigos de cómo, en medio de un desierto salino y yermo, a cientos de kilómetros de la costa más cercana, el agua salada del océano brota de una tierra al rojo vivo, presagiando una inundación de proporciones bíblicas. Asistimos a la catástrofe más lenta, pero también la más inexorable y grandiosa de la historia geológica. El nacimiento del octavo continente. Nuestra investigación no comienza en la verde Kenia, sino mucho más al norte, en un lugar que los geofísicos describen como el escenario más brutal de la creación, o simplemente el infierno en la tierra. La depresión de Afar, Etiopía. El Triángulo de la Muerte, en la confluencia de las fronteras de Etiopía, Eritrea y Yibuti.
es uno de los lugares más cálidos, secos y hostiles del planeta. Aquí la temperatura supera con regularidad los 50 grados Celsius a una sombra que sencillamente no existe. La Tierra está cubierta por una costra de sal de 2 kilómetros de espesor y campos de lava basáltica negra y solidificada, afilada como una cuchilla, que desgarra el calzado de los investigadores. Fue precisamente aquí, en septiembre del año 2005, donde tuvo lugar un suceso que obligó a geólogos de Oxford, Leeds, París y Addis Abeba a abandonar sus cátedras y volar de urgencia al desierto. En cuestión de días, en apenas una semana, la tierra del desierto de Afar, en la región del volcán Dabajú, se desgarró. Se formó una fisura gigantesca de 60 kilómetros de largo y hasta 8 de ancho. Normalmente, procesos geológicos de esta magnitud requieren siglos o milenios, avanzando apenas unos milímetros al año. Pero aquí ocurrió de forma instantánea, como si un gigante invisible hubiera abierto una cremallera sobre el cuerpo del planeta. Los nómadas locales, los Afar, acostumbrados a la dureza del entorno, relataban aterrorizados un estruendo monstruoso que emergía de las entrañas de la tierra. Un rugido que hacía vibrar sus huesos y derribaba a sus camellos. Hablaban de columnas de un humo amarillo y cáustico que brotaban de las grietas recientes, ocultando el sol y convirtiendo el día en noche. Del olor a azufre que asfixiaba a todo ser vivo, y de noches en las que el cielo resplandecía con un fulgor rojo sangre, iluminado por el fuego del abismo. Los científicos que llegaron con sus sismómetros no daban crédito ni a sus ojos ni a sus instrumentos. Los sismógrafos se volvían locos. Cientos de temblores al día. Los radares por satélite y la tecnología INSAR, que miden la deformación de la superficie desde el cosmos, revelaban algo aún más asombroso. La Tierra no solo se había agrietado horizontalmente, se había hundido en vertical varios metros. No era una simple falla tectónica, fue una intrusión de dique magmático a una escala colosal. Una lengua descomunal de roca fundida, con un volumen de 2,5 kilómetros cúbicos, el equivalente a 1000 pirámides de Keops, ascendió desde el manto, desgarró la corteza terrestre desde abajo, como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla, y rellenó el vacío, empujando los bordes de la placa. Era un proceso idéntico al que tiene lugar, oculto bajo el océano, en las grandes dorsales submarinas donde nace la nueva corteza del planeta. Un acto de creación violenta, presenciado en tiempo humano. La Tierra no es un escenario estático, es un ser vivo que respira, se desgarra y se reconstruye en ciclos que desafían nuestra propia existencia. Lo que para nosotros es una catástrofe, para el planeta es simplemente un nuevo comienzo. En las profundidades abisales, sobre las dorsales oceánicas, en el corazón del Atlántico, nace sin cesar nueva corteza terrestre. Pero solo en un lugar del planeta, este proceso primordial ocurre en tierra firme, en la depresión de Afar, ante la mirada atónita de la humanidad. Aquel día de septiembre del año 2005, el mundo científico comprendió una verdad formidable. La depresión de Afar, en rigor, ya no es tierra. Desde una perspectiva geológica, es el lecho de un océano recién nacido. Simplemente, el agua aún no ha llegado. Pero ya espera en el umbral. El Mar Rojo, contenido apenas por una delgada franja de colinas volcánicas, conocidas como los Alpes de Danakil, está listo para romper esta frágil presa natural. Listo para inundar el desierto, transformando Etiopía en una nación con costa y convirtiendo el Cuerno de África en una isla gigantesca. Para entender por qué un continente colosal se resquebraja, debemos viajar a las entrañas de la Tierra. A una profundidad de 2.900 kilómetros, hasta la frontera entre el núcleo y el manto. Aquí, bajo África, yace uno de los mayores enigmas de la geofísica moderna, una provincia de baja velocidad de cizallamiento. Los científicos lo llaman la superpluma africana. Es un hongo monstruoso de roca mantélica, viscosa y sobrecalentada, que asciende desde el mismo núcleo del planeta. Un pilar de calor titánico con un diámetro de miles de kilómetros. Golpea la litosfera
la envoltura rígida de la Tierra desde abajo, como un soplete industrial gigante sobre una lámina de plástico. La corteza terrestre sobre esta pluma se calienta, se vuelve dúctil, plástica, pierde su rigidez. Sometida a la presión inferior, se comba hacia arriba como una cúpula. Es la razón por la que las tierras altas de Etiopía y Kenia son tan elevadas. África, literalmente, se hincha desde su interior, elevando la meseta a 2 o 3 kilómetros sobre el nivel del mar. Finalmente, la corteza no puede soportar la tensión descomunal y se rompe. Lo hace en un punto conocido como el punto triple de Afar, la encrucijada donde convergen los límites de 3 placas tectónicas. La primera, la placa Nubia, sobre la que se asienta la mayor parte de África. La segunda, la placa Somalí, el este de África, que se aleja a la deriva. Y la tercera, la placa Arábiga. No solo se tocan, huyen en direcciones opuestas, como bestias aterradas por un incendio forestal. La placa Arábiga ya se ha separado, derivando hacia el norte y colisionando con Eurasia, creando los montes Zagros y los terremotos letales de Turquía. El Mar Rojo y el Golfo de Adén son las cicatrices de este divorcio. Ahora comienza el proceso de separación entre las placas Nubia y Somalí. Se alejan la una de la otra a una velocidad de entre 6 y 7 milímetros al año. Puede parecer insignificante. 7 milímetros es la velocidad a la que crece una uña humana, menos de 1 centímetro. Pero en la escala geológica es una velocidad de sprinter. En 1 millón de años son 7 kilómetros de vacío. En 10 millones de años, 70 kilómetros. Esta fractura, el Gran Valle del Rift, se extiende como una cicatriz a lo largo de 6.000 kilómetros, casi medio planeta. Desde el Mar Rojo en el norte, a través de Etiopía, hasta el sur. No somos testigos de la destrucción de un continente. Asistimos al nacimiento violento y majestuoso de un nuevo océano. Un recordatorio de que la superficie sobre la que construimos nuestras civilizaciones no es más que una fina y efímera piel sobre un corazón de fuego en perpetuo movimiento. Desde Kenia, atravesando Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania, hasta Mozambique en el sur, una cicatriz se abre paso a través de la tierra. No es una simple fisura, es una herida abierta en el cuerpo del planeta, una herida que se está volviendo mortal para el continente africano. El Rift no es una única fractura. Se ha dividido en 2 brazos que abrazan el lago Victoria como unas tenazas gigantes. El brazo oriental, el Rift de Gregory, atraviesa Kenia y Tanzania. Es el reino del fuego. Aquí abundan los volcanes, pero los lagos son poco profundos y alcalinos. Es una tierra que hierve. El brazo occidental, el Rift albertino, recorre la frontera entre el Congo, Uganda y Ruanda. Este es el reino del agua y la profundidad. Apenas hay volcanes, pero sí los lagos más abisales y las montañas más altas. Las Ruwenzori, las legendarias montañas de la luna. Aquí la corteza no se derrite, se quiebra con un crujido monstruoso, provocando terremotos de una potencia inusitada, sin erupción de lava. Ambos brazos actúan en sincronía, cerrando un pedazo de África desde 2 flancos. Porque la falla no es solo una fractura mecánica, es una puerta abierta para el magma. A lo largo de todo el Rift, como centinelas, se alza una cadena de volcanes. Algunos duermen, adormeciendo la vigilancia de los millones de personas que viven en sus laderas. Otros están despiertos y preparados para matar. El legendario Kilimanjaro, el punto más alto de África, el monte Kenia, la inmensa caldera del Ngorongoro, todos son hijos del Rift. Pero el más extraño, el más alienígena y peligroso de todos, es el Oldoño Lengai, en Tanzania. En la lengua de los Masái, su nombre significa la montaña de Dios. Es un volcán único, el único conocido en el sistema solar que expulsa lava de natrocarbonatita, no de silicato. No es roja y viscosa, es negra como el aceite de motor durante el día y plateada bajo la luz de la luna. Y es fría,
Su temperatura es de apenas 500 o 600 grados Celsius. La lava común supera los 1100. Fluye con una velocidad increíble, como el agua de un torrente de montaña. Pero lo más asombroso ocurre después. Cuando esta lava negra se enfría, reacciona con la humedad del aire y se vuelve blanca. Se transforma en un polvo pálido, casi como ceniza, creando un paisaje que parece un desierto nevado en mitad del trópico. La singularidad del Ol Doño-Lengai es también una señal de un peligro aterrador. Su composición química indica que el magma procede de una profundidad increíble, directamente del manto, eludiendo las cámaras de mezcla habituales en la corteza. Es la prueba directa de que el continente, en este punto, está perforado hasta su misma base, un canal abierto al corazón del planeta. Al oeste del Rift, en la República Democrática del Congo, se yergue otro monstruo, el Nyiragongo, un volcán que alberga el lago de lava permanente más grande y más rápido del mundo. En 2002 y 2021, inundó la ciudad de Goma, destruyendo miles de hogares y obligando a 500.000 de personas a huir. Su lava es excepcionalmente fluida debido a su bajo contenido en sílice. El continente se desgarra a una velocidad imperceptible para una vida humana, pero a un ritmo implacable para el tiempo geológico. Aquí, en el corazón de África, no asistimos a una destrucción, sino a un nacimiento violento. El lento y agónico parto de un nuevo océano, indiferente a las civilizaciones que ha nutrido sobre su espalda agrietada. Se precipita por la ladera a 100 km por hora. Es imposible escapar de ella. Es el rifle de francotirador de la geología, apuntado al corazón de una ciudad de millones de almas. La gran falla del Rift no solo transforma la tierra y el fuego, transforma el agua, la envenena. En el lecho del valle se extiende la cadena de los grandes lagos de África. Victoria, Tanganica, Malawi, son algunos de los lagos más profundos del mundo. El Tanganica se hunde hasta 1,5 kilómetros en las entrañas de la tierra. No es un simple foso excavado por el agua, es un colapso tectónico de la corteza terrestre, rellenado por milenios de lluvia. Su fondo yace a 600 metros por debajo del nivel del mar. Pero existen otros lagos asesinos. El lago Kivu, en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo, uno de los parajes más hermosos de África. Aguas esmeralda, colinas verdes, complejos turísticos, hoteles. Pero bajo esta idílica superficie, una bomba de tiempo hace tic-tac. En las profundidades del Kivu, atrapados bajo la inmensa presión del agua, se acumulan volúmenes inimaginables de gas. 60 kilómetros cúbicos de metano y 300 kilómetros cúbicos de dióxido de carbono. Se filtran sin cesar desde las fisuras magmáticas del Rift en el lecho del lago. El agua está saturada, como un champán tibio en una botella sellada. Los científicos lo llaman una erupción límnica, una bomba. Si una potente erupción volcánica detonara bajo el lago, si la lava del cercano Nyiragongo se vertiera en sus aguas, o si un terremoto de gran magnitud sacudiera la región, el equilibrio podría romperse. Las capas de agua podrían invertirse. El gas, liberado de la presión que lo contiene, herviría instantáneamente, escapando hacia la superficie en una nube titánica y asfixiante. Ya ha ocurrido, a menor escala. En 1986, en el lago Nyos de Camerún, también un cráter volcánico, se produjo una de estas erupciones. Una nube invisible, inodora e incolora de dióxido de carbono, más pesada que el aire, descendió sobre los valles mientras la gente dormía. 1.700 personas murieron. Simplemente no despertaron. El ganado se asfixió en los campos. Los pájaros cayeron muertos de los árboles. El lago Kivu es miles de veces más grande y peligroso que el Nyos. En sus orillas viven 2 millones de personas. El Rift no solo desgarra la tierra físicamente, crea un arma química de destrucción masiva justo bajo sus pies. Científicos ruandeses intentan desgasificar el lago, extrayendo el metano para generar electricidad. Pero es una carrera contrarreloj
en la que la apuesta es la vida de millones. El lago Natron, en Tanzania, es otra de las creaciones del Rift. Es el cuerpo de agua más alcalino del mundo, con un pH de hasta 10,5, casi como el amoníaco. Sus aguas son rojas, teñidas por bacterias extremófilas. La temperatura alcanza los 60 grados. Los animales que mueren en sus orillas no se descomponen, se calcifican. Se convierten en estatuas de sal, momias petrificadas que permanecen para siempre. El Rift da a luz paisajes dignos de un lienzo surrealista. En el año 2018, en Kenia, una grieta aparecida en la carretera de Mai Mahiu se convirtió en el símbolo de la vulnerabilidad de nuestra civilización ante las fuerzas geológicas. Las autoridades se apresuraron a rellenar la fisura con hormigón, rocas y tierra para restaurar el tráfico en un corredor vital. Pero a la naturaleza no se la puede sobornar ni engañar. Una semana después, el hormigón se había fracturado. El asfalto cedió de nuevo. Construimos nuestro mundo sobre una superficie que respira, que se mueve, que se desgarra, indiferente a nuestros planes. La tierra bajo nuestros pies no es un cimiento eterno, sino una promesa temporal. La advertencia del geólogo David Adede, tras estudiar la falla, fue directa, implacable. No se puede pegar un continente con tiritas. Es como luchar contra la tectónica de placas con un cubo de cemento. Es una guerra que vamos a perder. La grieta se abrió paso a través de los cimientos, de los hogares. Las familias se despertaban en mitad de la noche por el crujido de las paredes, para descubrir cómo la mitad de su cocina se hundía en la oscuridad. Los granjeros veían desaparecer su ganado, engullido por fisuras estrechas pero abismales, ocultas bajo un manto de hierba. Pero la imagen más completa y más alarmante la revelaron los modernos radares por satélite. La tecnología INSAR. Sus ojos penetran donde la vista humana no llega. Demostraron que el Rift de Kenia no es una única línea nítida que se pueda vallar. Es una vasta red de microfracturas. Una zona de deformación de decenas de kilómetros de ancho que atraviesa la Tierra como una telaraña en un parabrisas roto. En toda esta región, el suelo se hunde. Lenta, pero inexorablemente. El ferrocarril de ancho estándar, el orgullo de la economía keniana, financiado con créditos chinos, cruza directamente por esta zona inestable. Los ingenieros se vieron obligados a construirlo sobre altos viaductos para compensar el movimiento del terreno. Pero nadie puede garantizar que los pilares de hormigón resistan si el movimiento se acelera. Los modelos informáticos permiten a los geólogos dibujar un mapa del futuro con una precisión aterradora. El primer acto será la inundación de la depresión de Afar. Podría ocurrir pronto, en tiempo geológico. En unos pocos cientos o miles de años, Eritrea y Yibuti quedarán aisladas del continente. El Mar Rojo romperá la barrera de colinas volcánicas para unirse con el Golfo de Adén en un ancho estrecho. El célebre desierto de Danakil se convertirá en el lecho de un nuevo mar, donde los corales crecerán sobre los actuales pilares de sal. Después, las aguas avanzarán hacia el sur. El propio Valle del Rift se inundará. Los lagos Turkana, Baringo, Bogoria, Naivasha, todos se fusionarán en una única y larga ensenada marina, estrecha y profunda. Una imagen similar a la del Mar Rojo actual. El acto final será el aislamiento total. La parte oriental de África se desgajará por completo. Entre la antigua placa nubia y la nueva placa somalí nacerá un océano, el Mar Africano. La ciudad portuaria de Mombasa se encontrará en la costa de una isla. La capital, Nairobi, se asomará a las orillas de este nuevo mar. La placa somalí, que abarca el territorio de Somalia, la mitad de Etiopía y gran parte de Kenia y Tanzania, iniciará su deriva solitaria por el Océano Índico. Nacerá un nuevo continente insular, del tamaño de Madagascar, pero 10 veces más grande. Este evento reescribirá el clima del planeta entero. Alterará las corrientes oceánicas que regulan el tiempo y cambiará la rosa de los vientos.
Las húmedas selvas de la cuenca del Congo podrían perder la humedad que les llega del este y secarse. Las sabanas podrían convertirse en desiertos o, por el contrario, florecer. Para la biología, será el comienzo de un experimento evolutivo a una escala nunca antes vista. Para la humanidad, un recordatorio de que la Tierra bajo nuestros pies no es un escenario estático, sino un organismo vivo, en perpetuo movimiento, indiferente a nuestros mapas y a nuestras fronteras. Un mundo que se deshace para volver a nacer. El aislamiento dará a luz a nuevas especies, tanto animales como vegetales. Al igual que en Madagascar o Australia, en la futura isla de África Oriental, la evolución seguirá su propio camino, único e impredecible. Pero la prueba de una catástrofe inminente ya está aquí. Se puede tocar y ver, sin necesidad de esperar millones de años. En el desierto de Danakil, en el punto más profundo de la depresión de Afar, a 100 metros bajo el nivel del mar, los científicos descubren extraños cristales. No es simple sal gema, es sal marina. El análisis isotópico es inequívoco. Esta sal se formó a partir del agua de mar que irrumpió aquí en el pasado, se evaporó y dejó su huella. El océano ya estuvo aquí y regresará. En este lugar, la Tierra respira océano y magma al mismo tiempo. Las fuentes geotérmicas de Dalol conforman el paisaje más brillante, hermoso y mortífero del planeta. Escenas que evocan a Io, la luna de Júpiter o la misma superficie de Venus. Lagos de ácido hirviendo de color amarillo, verde venenoso y naranja. Géiseres que disparan salmuera sobrecalentada, esculpiendo hongos y terrazas de sal. Pero bajo esta belleza ácida y surrealista se esconde un hecho geofísico implacable. La corteza terrestre se ha adelgazado hasta un límite crítico. El espesor habitual de la corteza continental es de 30 a 40 kilómetros. Aquí, en Afar, es inferior a 20 kilómetros. Bajo algunos volcanes es de apenas 5. Esto ya no es un continente, es casi corteza oceánica. El magma aguarda en el umbral. Caminamos sobre una fina capa suspendida sobre el infierno. En el año 2005, durante la crisis volcánica de Davao, los satélites registraron cómo el suelo se elevaba 2 metros en la zona del volcán para luego desplomarse bruscamente. El magma empujó la corteza hacia arriba, como la pasta de un tubo de dentífrico, y esta se derrumbó cuando la presión cedió. Aquí, la Tierra es elástica, como el caucho. Y es aquí donde nos encontramos con el hecho más sorprendente y filosófico. La falla no solo destruye continentes, nos crea. Fue precisamente aquí, en el gran valle del Rift de África Oriental, en la garganta de Olduvai y en la cuenca del lago Turkana, donde se encontraron los restos de los ancestros más antiguos del ser humano. Lucy, la Australopithecus afarensis, el niño de Turkana, el Homo habilis. Los antropólogos creen que fue la propia falla la que creó al Homo sapiens. La fractura generó un paisaje único y complejo. Altas montañas, valles profundos, lagos, volcanes. La pared del Rift bloqueó los vientos húmedos, secando la selva y transformándola en sábana. Este paisaje estaba en constante cambio. A veces bosque, a veces sábana, a veces desierto, a veces un lago húmedo, a veces polvo seco. Un perpetuo vaivén climático. Nuestros antepasados, los primates que vivían aquí, se vieron atrapados en una zona de inestabilidad extrema. Para sobrevivir, tuvieron que adaptarse más rápido que nadie. Tuvieron que volverse más inteligentes. Tuvieron que erguirse sobre 2 piernas para otear por encima de la alta hierba de la sabana, que había sustituido a los seguros bosques, y avistar a los depredadores. Tuvieron que liberar sus manos para poder tomar una piedra. Se vieron obligados a desarrollar un cerebro capaz de recordar las fuentes de agua en un mundo sumido en el caos. La gran falla del Rift obligó al simio a convertirse en hombre. Una catástrofe geológica fue el catalizador de la evolución de nuestra mente. Somos los hijos de la fractura. Y ahora, millones de años después, este mismo Rift, nuestro padre geológico,
continúa su labor tectónica, amenazando con destruir la civilización que él mismo engendró. Pero esta medalla tiene su cara luminosa. Allí donde el corazón térmico de la Tierra yace más cerca de la superficie, Kenia y Etiopía han aprendido a utilizar el poder de la falla para su propio bien. La central geotérmica de Olkaria, en Kenia, situada en el mismo Parque Nacional de Hell's Gate, las puertas del infierno, representa el futuro de la energía. Aquí se perforan pozos de hasta 3 kilómetros de profundidad directamente en la zona de la falla, extrayendo un vapor sobrecalentado a una presión colosal que hace girar las turbinas. Kenia ya obtiene casi la mitad de su electricidad de los volcanes. Una energía limpia, infinita, renovable. La misma fractura que podría aniquilar el país, ahora lo alimenta de luz. Los científicos afirman que el potencial energético del Rift es inmenso. Podría iluminar toda África, si la humanidad logra aprovecharlo antes de que la Tierra desaparezca bajo sus pies. Los geólogos no solo observan, escuchan. El zumbido sísmico del Rift es un ruido de fondo constante. Es el sonido de la roca quebrándose. En los montes Ruwenzori, las montañas de la luna, este sonido a veces se percibe incluso sin instrumentos. Los lugareños lo llaman la voz de los espíritus. En realidad, es el sonido de gigantescos bloques de la corteza terrestre rozándose y hundiéndose. Es el crujido del mecanismo planetario. Un estudio del año 2024 reveló que las microfisuras emiten frecuencias ultrabajas justo antes de expandirse. Los científicos intentan crear un sistema de alerta temprana basado en este canto de la Tierra. Lo que ocurre en África es un recordatorio, crudo, visual. Un recordatorio inapelable de que vivimos en un planeta dinámico, inquieto, vivo. La Tierra bajo nuestros pies no es sólida. Es una balsa a la deriva sobre olas de magma. Los continentes son construcciones temporales, un puzzle que se reconfigura constantemente. El supercontinente Pangea se rompió. Gondwana se desintegró. Ahora, ante nuestros ojos, se desintegra África. Para un geólogo, es un proceso fascinante, increíble. El nacimiento de un océano en tiempo real. Pero para las personas que viven en Kenia, Etiopía y Tanzania, es una tragedia. Son grietas en las paredes de su hogar. Son carreteras destruidas que aíslan pueblos de los hospitales. Es el miedo al mañana, cuando la tierra podría simplemente abrirse y tragarse una escuela o un mercado. El proceso de ruptura final tardará millones de años. No veremos cómo África se divide por completo. Nuestros hijos tampoco lo verán. Pero que algo sea lento en la escala geológica no significa que sea tranquilo en la humana. Los terremotos se intensificarán. Volcanes, considerados durmientes durante eones, comenzarán a despertar de su letargo. Inmensas fisuras se abrirán en la tierra, devorando la infraestructura construida por el hombre. De las profundidades de los lagos emanarán gases letales, señales de la profunda agitación del planeta. África gime. Sus placas litosféricas se separan, impulsadas por una fuerza inexorable que emana del núcleo del mundo. Y en esta colosal batalla cósmica, un duelo entre la roca y el fuego, la humanidad no es más que una mota de polvo suspendida al borde del abismo. Es un proceso que no podemos detener. Una herida en la corteza terrestre que no podemos suturar. Solo nos queda observar, estudiar, adaptarnos y contemplar con asombro el poder de un planeta que se redibuja a sí mismo, sin pedir jamás nuestro consentimiento. Estamos presenciando el nacimiento de la costa de un océano futuro, aquí mismo, en el corazón del desierto africano. La próxima vez que observen un mapa de África, graben su contorno en la memoria, porque esa imagen ya pertenece al pasado. El cambio ha comenzado y es irreversible.